nombre es Cianetti. Bueno, seguimos en el libro de Hechos, en nuestra serie de la misión. Y de hecho hoy ya vamos a estar terminando el capítulo 22 del libro de Hechos. Entonces estamos cerca de terminar esta serie. No sé si nos pueden quedar 4 o máximo 5 lecciones acerca del libro de Hechos. Y ayer no lo compartí por si alguien lleva notas. La charla de hoy se llama El mundo invisible de Pablo. Y pedimos la bendición de Dios para nuestro corazón, el poder de su Espíritu Santo para que nos enseñe su palabra y nos transforme. Hay una historia que leí que me llamó muchísimo la atención, que se llama, que es acerca de un entrenador de fútbol americano que se llama Louis Little. El pequeño Louis, me imagino que es chiquitillo. Y lo que me llamó la atención es que Louis Little era el entrenador de fútbol americano del equipo de Georgetown. Me imagino que es la Universidad de Georgetown, que está en Washington, D.C. Y él habla y cuenta la historia de un alumno, de un estudiante, un jugador suyo que no tenía mayores habilidades para jugar fútbol americano y que tampoco era muy comprometido con el juego, que digamos. Pero lo que le llamaba a Louis Little la atención acerca de este muchacho es que siempre, todos los días, después de terminar el entrenamiento de fútbol americano, él lo veía caminar hombro a hombro, brazo con brazo, con su padre a lo largo de todo el campus de la Universidad de Georgetown. Y era una escena increíble, ¿verdad? Porque ese campus es un campus muy grande. Entonces el entrenador los veía caminar de la mano a dos hombres grandes y eso le tocaba el corazón. Pero dice que una tarde llegó la mamá de este muchacho después del entrenamiento y le dijo: tu papá murió de un ataque cardíaco. Entonces, por supuesto que el muchacho se fue con el corazón muy pesado para su casa, pero para sorpresa de Louis Little, 3 días después llegó el muchacho de vuelta con un gran ímpetu y le dijo: profe, coach, necesito que me ponga de titular en el próximo partido que juguemos. Siento que a mi papá eso es lo que le hubiera gustado. Entonces Louis Little, poco comprometido, era un chiste, le dijo: bueno, está bien, te voy a poner, pero solo 2 o 3 jugadas. Lo pone titular, cumple el coach su palabra y no lo quita por los 60 minutos que dura el juego de fútbol americano. El muchacho había jugado como nunca, dicen que literalmente como un profesional. Y entonces el coach obviamente no lo sacó, le convenía no sacarlo, y después del partido, muy impresionado, llega donde el muchacho y le dice: ¿qué se te metió? ¿Cómo jugaste así? Y el muchacho le dice: ¿usted se acuerda, coach, o en algún momento vio que cuando terminaban los entrenamientos yo abrazaba a mi papá y nos íbamos caminando juntos? Y el coach le dice: sí. Y él le dice: eso era porque mi papá era ciego y hoy es el primer día que él me puede ver jugar fútbol. ¿Y qué es lo que quiero resaltar de esta historia? Es que cuando nosotros estamos conscientes de que el dueño de nuestro corazón nos está mirando y nos está observando en cada jugada de nuestra vida, nosotros damos lo mejor. Nuestra actitud es totalmente diferente. Este muchacho tenía un deseo increíble de agradar a alguien que él amaba. Y no importaba si esa persona era visible. El hecho de que él supiera y creía que lo estaban viendo era suficiente como dar su mejor esfuerzo con todo su corazón. Y esto me lleva a pensar, y es una pregunta que me hice y una pregunta que les hago a ustedes: ¿vivimos así nosotros nuestra vida para con Dios?
conscientes de que Dios, nuestro creador y para muchos de nosotros nuestro Salvador, nos ve en cada jugada de nuestras vidas. Y que por lo tanto eso nos lleva a tener una motivación de dar nuestro mayor esfuerzo en todo momento. Que Él, tal vez no visible, pero invisiblemente nos está viendo. Yo estuve en 2 colegios y el primer colegio que estuve era en San Francisco. Y en San Francisco hay que estudiar mucho. Y yo era malo para la matemática. Y tenía que estudiar demasiado matemática. Y además siempre me agarraba tarde. Y yo estudiaba matemática a veces con mi papá. Lo cual creo que fue una mala idea para ambos. Y entonces yo me acuerdo que cuando yo hacía los exámenes de matemática, iba viendo cada operación y cada cosa que tenía que hacer. Yo me imaginaba que mi papá me estaba viendo. Y tal vez mi papá no estaba ahí visiblemente, pero yo sabía que después, de alguna otra manera, mis calificaciones le iban a llegar a mi papá. Entonces eso sí una diferencia en cuanto como yo hacía el examen. Y me parece que es lo mismo con Dios. Dios a veces no está visiblemente con nosotros, invisiblemente sí, pero también eventualmente nosotros le vamos a tener que rendir cuentas a Él de todo lo que hemos hecho. Y ojo, no lo estoy hablando de un tema negativo, porque todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, todos los que somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo, hemos confiado en su sacrificio, se nos han perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros para siempre. Somos hijos de Dios y nadie nos quita eso. Entonces no es portarse bien y hacer cada jugada de nuestras vidas para ver si Dios nos ama, no. Es portarse bien, hacer las cosas bien para nuestro bien y para demostrarle a Dios que confiamos en Él. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque obviamente vamos a hablar de Pablo el apóstol en estos últimos capítulos del libro de Hechos. Él es más que el protagonista. Y esto es lo que veo yo y veo para atrás, que es lo que lleva a la vida de Pablo. Pablo tenía una conciencia tremenda de que Dios lo veía y que Dios estaba con él y que él le tenía que rendir cuentas a Dios de cada cosa que él hacía. Y mi anhelo, y espero que el de cada uno de ustedes, es vivir, pelear y morir con la conciencia de que todo lo que hago, lo hago para Dios. Dice el Nuevo Testamento, todo lo que hagan, háganlo como si fuera para el Señor. Muchas veces hemos dicho aquí en la viña que nuestra vida es una vida de una audiencia de uno. Nuestra vida es una vida aquí, ¿verdad? Nosotros actuamos, vivimos aquí en el stage, y nuestra única audiencia, el único que nos ve es Dios. Entonces todo lo hacemos sabiendo que Él es nuestra audiencia de uno. Y estuve pensando como en metáforas o qué habla el Nuevo Testamento acerca de esto, de vivir una vida que no depende de quién esté viendo, sino solo de que Dios está viendo. Y me parece que la vida del agricultor que tanto comenta el Nuevo Testamento, el mismo Jesús, es esa vida, ¿verdad? Ayer contaba que últimamente me parece que Teletica está haciendo cada vez mejores anuncios de esos que hacen de Costa Rica, que salen cataratas y sale Puerto Viejo y sale San José, y uno queda como con un sentimiento de patria lindísimo. Y siempre salen algunos agricultores paperos de Cartago como sembrando, ¿verdad? Y usted los ve y no es que hay 500 agricultores ahí juntos, todos vacilando, sembrando. El trabajo del agricultor es un trabajo solitario. Están ahí a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, no sé, 8 de la mañana, sembrando y nadie los está viendo. Y no solo siembran sin que nadie los vea, tienen que tener ese tipo de vida, sino que tienen que tener el tipo de convicción de que siembran y no saben qué va a pasar. Lo que hacen es por fe,
de que ellos hacen su parte, pero Dios va a hacer la otra. Y así debería ser nuestra vida. Así era la de Pablo. Uno no puede hacer las cosas dependiendo de lo que uno ve, sino confiando en nuestro Padre Celestial, que nos va a dar su recompensa a su debido tiempo. Vean lo que dice 2 Corintios 4:18. Así que ya no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Algunos de ustedes, ¿verdad? Es vacilón porque ahora, digamos, yo sé que hay gente aquí que tiene 40, 42, 43 años o 35 años o 33 años que vio como casi las mismas cosas que yo en la televisión, pero ya en estas épocas la industria del cine y todo eso es tan fuerte que ni siquiera tienen que haber vivido lo mismo que yo, sino que ahora todo es reciclado y lo sacan de nuevo. Ahora los Transformers, los chiquillos de 4 años saben qué son los Transformers. Y yo veía los Transformers cuando tenía 8. Los Transformers tenían un lema en toda la cosa que salía al principio, que al final eran en inglés, entonces al final decían more than meets the eye. Y eso significa más allá de lo que ve el ojo. Y creo que es un resumen perfecto de lo que acabamos de leer de 2 Corintios. No te fijes en lo visible, porque lo visible es pasajero. Fíjate en lo invisible, porque lo invisible es eterno. Fíjate en lo que el ojo no puede ver, porque todo, ojo esto, todo lo que ve el ojo no es tan importante. Lo más importante es lo que no podemos ver. Hace poco vino, la semana pasada o la semana antepasada, vino Ramesh Richards a compartir aquí a la viña. Y bueno, estuvimos con él en el country y en diferentes lugares. Y me pasó una historia muy bonita, muy vacilona con él. Ramesh Richards es un orador y pastor conocido mundialmente. Vino hace 16 años a dar varias charlas, pero dio una charla en la Universidad Latina, allá en San Pedro. Y yo hace 16 años o algo así, estaba recién conociendo a Jesús. Pero me acuerdo que cuando vino Ramesh Richards, yo ya conocía a Jesús de una manera personal. Y el que llevaba el estudio de Biblia, al que yo pertenecía, nos dijo, pero no lo dijo con gran importancia, simplemente lo dijo como: hey, viene un señor que se llama Ramesh Richards, que habla muy bonito, que va a estar en Latina, por si quieren ir. Yo lo tomé en serio. Yo en esos momentos me comía, ¿verdad? Parecía un león, me comía lo que me tiraban. Y me fui a la Universidad Latina y éramos muy pocos los que estábamos ahí. Yo no conocía a ninguno. Y Ramesh Richards habló del evangelio, de las buenas noticias, de la salvación, como yo nunca hasta el día de hoy he oído a alguien hablar. Fue la charla más hermosa, más bien hilvanada y más poderosa que jamás escuché acerca del evangelio. Y cuando vino Ramesh, le dije eso. Pero ahí creo que puede ser que hubo una mala comunicación entre nosotros. Porque yo le dije a Ramesh que había sido la charla más hermosa y más poderosa que yo jamás había escuchado. Pero creo que Ramesh entendió que ese día yo había entregado mi vida a Jesús. Y se puso tan feliz que yo no le dije nada. Entonces hasta el día de hoy yo no sé si Ramesh entendió lo que tenía que entender de que había sido increíble para mí, o lo que cree es que ese día yo le entregué mi vida a Jesús producto de esa charla. Pero yo me quedé callado para que él fuera feliz de vuelta. No quería estropearlo. Pero lo que me llamó la atención fue ver la felicidad de él de enterarse de algo que él no esperaba,
16 años después. Este hombre anda viajando por todo el mundo, sembrando semillas, haciendo lo que Dios le ha pedido que haga, y nunca prácticamente se entera de lo que pasa. Un día da una charla en la Universidad Latina, agarra un avión, y un día la da en Hong Kong, y un día la da en Filipinas, y no tiene tiempo de saber qué pasó. Y no le importa saberlo. Sí le importa, pero no le da tiempo, y no hace gran diferencia. Tiene que no hacerle gran diferencia. Enterarse de que alguien reaccionó y de que hubo fruto es un extra para él. Y así debe ser, esa es la vida de Pablo, y así debe ser la vida de nosotros. Si podemos ver en la tierra de los vivientes, que no sabemos, que ayer estaba conversando con alguien que no sabemos si es esta o la venidera, según el salmista, voy a ponerme a estudiar eso. Si podemos saber resultados visibles ahora, perfecto, pero según la Biblia, eso no debería ser lo que andamos buscando. Lo que andamos buscando es lo invisible. Y vamos a ver un ejemplo perfecto de Pablo así. Hechos 21, 37 al 22, 1, 2. Si fin de semana pasado les hablaron, Chema les habló acerca de la llegada de Pablo a Jerusalén. Ya Pablo está aquí en Jerusalén. Pablo, de hecho, ya para este momento tuvo un encuentro con Santiago, Jacobo, el hermano de Jesús, que era el que comandaba la iglesia en ese momento en Jerusalén. Se reunió con los ancianos y fue al templo, y ahí tuvo un problema en el templo, porque la gente decía que él había metido unos gentiles en el templo. Y si alguno de ustedes estudia cómo estaba diseñado arquitectónicamente o por espacios el templo en Jerusalén, una parte era solo para judíos, una parte era para que estuvieran las mujeres, y una parte era para que estuvieran los que no eran judíos, y cada uno se tenía que quedar en su parte. Y estos estaban diciendo que Pablo había llegado y había metido a los no judíos en un lugar de judíos. Todos estaban bravos con él, se había hecho un desmadre y lo iban a meter a la cárcel, lo querían matar. Entonces ahí es donde llegamos al 37. Cuando los soldados estaban a punto de meterlo en el cuartel, Pablo le preguntó al comandante: ¿me permite decirle algo? ¿Hablas griego?, replicó el comandante. ¿No eres el egipcio que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto a 4,000 guerrilleros? No, yo soy judío, natural de Tarso, una ciudad muy importante en Cilicia, le respondió Pablo. Por favor, permítame hablarle al pueblo. Con el permiso del comandante, Pablo se puso de pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud. Cuando todos guardaron silencio, les dijo en arameo, cambió de idioma: padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Y al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Entonces Pablo, una turba lo agarra, lo van a matar, lo agarran los guardias y lo van a meter al cuartel, y dice que subieron unas gradas. Me imagino que el cuartel estaba sobre las gradas y toda la muchedumbre estaba por allá. Y Pablo, mientras está siendo metido al cuartel, dice: ¿usted cree que me pueda dirigir al pueblo? Yo no sé ustedes, a mí me trataron de meter a la cárcel solo una vez. Me metieron en la perrera y me logré zafar. Pero cuando uno lo están metiendo a la cárcel, lo último que piensa es en querer hablarle al pueblo. Uno lo que quiere es zafarse y que no lo metan a la cárcel. Entonces Pablo está viviendo exactamente lo que hemos conversado. A Pablo le preocupa lo invisible, no lo visible. A Pablo le preocupa lo que no es inmediato, no lo inmediato. Le viene flojo si lo meten en el cuartel o no. Lo que él lo tiene preocupado es que todas esas personas nunca han oído hablar de Jesucristo.
Como Jesús, ¿verdad? Jesús lo está metiendo a la cárcel, está siendo juzgado por Poncio Pilato y todo. Y a él no está preocupado por él mismo, él está preocupado por los que lo están juzgando. Le dice a Pilato: no pudieras tener ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto. Y esto es lo que sabe Pablo también. Y esto me hace pensar en uno de los versículos más fuertes para mí de toda de la Biblia, del Nuevo Testamento, que siempre me pone a pensar. Ustedes saben que como que yo siempre filtro toda la Biblia como por 3 versículos, y este es uno. Varias veces llevan a un hombre o a una mujer delante de Jesús. Digamos que el paralítico, en este sentido, delante de Jesús. Y Jesús le dice, estoy parafraseando: ¿qué quieres? ¿Que te sane o que te perdone los pecados? Y uno, las primeras veces que lee eso, uno dice: sí, por supuesto que el muchacho quiere caminar. ¿Qué es esa pregunta? Pero la pregunta es mucho más profunda de lo que nos imaginamos. La pregunta es: ¿quieres que te sane algo inmediato, transitorio? ¿O quieres que te sane algo bien profundo, que es eterno? Esto es lo que Pablo conocía. Pero es que Pablo vivía en una vida invisible. Él vivía en lo invisible. Dice Colosenses: busquen las cosas de arriba, las que están en el cielo, no las que están en la tierra. Porque para nosotros lo importante es lo transitorio, pero no terminamos de entender que lo espiritual y lo que no es temporal es lo más importante de todos y es lo que dura para siempre. ¿Qué quieres? ¿Que te sane? ¿Qué quieres? ¿Que te quite la bronca del banco? ¿O quieres mi presencia? Esa es la pregunta que Dios nos hace. Ayer conté una historia, un par de Luciana, y se enteró, no sé cómo, se enteró que las conté. Y me dijo: ¿qué contaste? Y le hago yo: no, mañana te enterás. Pero ayer ella se levantó, mi hija se levantó como de 1 a 6 de la mañana y Luciana estaba ahí con ella, entonces no vino Luciana. Él así vino, pero Luciana no vino. Entonces puedo hablar con tranquilidad. Yo tengo un dicho que no es muy bueno, pero yo vacilo con mis amigos cuando estamos ahí como en grupo. Y ustedes han visto los hombres, yo sé que los hombres también lo hacen, mujeres, pero en estos momentos estoy hablando de los hombres. Cuando uno dice algo y la mujer de uno devuelve un escopetazo directo a la yugular, que uno dice algo y uno, entonces cuando estamos entre amigos, la verdad es que no tienen que ser tanto de confianza porque yo hablo mucho. Y entonces yo les digo, digamos que yo digo algo, digamos que yo digo: sí, yo estuve ayudando muchísimo en la casa. Y Luciana dice: solo levantaste los trastos. Y entonces yo inmediatamente vuelvo a ver a mis amigos y les digo: ya me metieron en el basurero. Como que ya me metieron en el basurero, es como me metieron en el basurero un rato, ahí ya estoy. Ok, entonces pensando que estamos en el basurero, pensando que nos metieron en el basurero, que nos metieron me acuerdo de los gringos en retention, ¿cómo se dice retention? En detention, gracias. Retention era un poco más socado en San Francisco. ¿Cómo se llama eso? Me metieron en la librería, en la biblioteca 3 horas y tenía que estar ahí estudiando. Piensen que están ahí, o piensen literal en el momento difícil en que ustedes se encuentran. Están esperando un dinero, están teniendo problemas matrimoniales, se les dificulta ser papás, no están cómodos con su cuerpo, se sienten en el basurero. Y Dios le dice a uno: yo sé que estás en el basurero, pero te quiero hacer unas preguntas. ¿Tenés a mi Espíritu Santo? ¿Tenés sabiduría que yo te he dado? Si te morís ya, ¿tenés seguridad para dónde vas?
Entonces el basurero cambia muchísimo y uno puede asimilarlo. Jesús, esta cosa se está moviendo para todo lado. Hay olas, hay vientos huracanados. Sí, pero yo estoy aquí con ustedes. Esta era la vida de Pablo. He aprendido a tener contentamiento en cualquier situación en que me encuentro. He aprendido a estar satisfecho y a estar en necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo? ¿Por qué todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque no importa si tengo poquitito, no importa si tengo mucho, sé que el problema más grande de mi vida está resuelto. Tengo paz con Dios. Eso es lo que Pablo sabía muy claramente y que por lo menos yo necesito saber para tener verdadera libertad. Porque a veces nuestra vida cristiana vivimos una vida cristiana de derrota, porque no hemos entendido de lo que Dios nos ha salvado y a dónde estamos sentados, en los tronos celestiales. ¿Alguna vez ha hecho un estudio de Biblia de lo que significa estar sentado en los tronos celestiales? Nunca. Hágalo. Cuando esté ahuevado, haga ese estudio de Biblia. O haga un estudio de Biblia de lo que significa el Seol, el Hades, de lo que significa el infierno. Todo cobra perspectiva. Estoy en el basurero, pero estoy pura vida. Hay algo vacilón que la ciencia, ciencia o estudios de ahora recogen, porque verdad, todo lo bueno y don perfecto viene de lo alto. Cualquier cosa buena, no sé si ya sabían esto, cualquier cosa buena viene de Dios. No sé, digamos, en el caso de una Big Mac, porque no sé si es bueno. Sé que una buena hamburguesa con buena carne y que no tiene tantos preservantes y todo puede venir de Dios. Pero una Big Mac tendríamos que hacer un estudio también de eso. Pero lo que les quiero decir es esto. Las mismas ciencias nos ayudan a entender cosas que ya la Biblia nos ha revelado acerca de esto, de lo transitorio, de lo importante, de lo que perdura y no lo transitorio. Póngase a pensar, cuando uno va donde una nutricionista, la nutricionista, la gran parte de lo que le tiene que enseñar a uno es que lo inmediato, tenemos que olvidarnos de lo inmediato, porque lo inmediato ha sido nuestro peor enemigo. Tengo hambre, me como una empanada de pollo. Eso es lo inmediato y te está haciendo mal. Tenga hambre, cómase unos bizcochos light. Tiene hambre, cómase una manzana. Pero no resuelva sus apetitos, su inmediatez de esa manera. Tenés que pensar a largo plazo. Llega uno donde el psicólogo y le dice, ¿cuál es su problema? No, es que estallo cuando mi esposa me dice algo. Y le dice a uno, no estalle. Haga lo que tenga que hacer para no estallar. Piense lo que pasa cuando usted estalle. Piense a largo plazo. Ok, no es lo transitorio lo importante, sino es... Y eso es exactamente lo que nos dice la Biblia siempre. No vivan de lo inmediato, porque lo inmediato es muy inconstante, movedizo y además no satisface. Vean lo que dice Primera de Juan 2 del 16 al 17. Porque nada de lo que hay en el mundo, y esto es nuestra vida, digamos, nosotros salimos de aquí y esto es a lo que nos enfrentamos. Los malos deseos del cuerpo, o sea, la satisfacción, las ganas, los apetitos sexuales, los apetitos de comida, la ansiedad, la codicia de los ojos, todo lo que vemos y queremos para nosotros. Esa mujer la quiero para mí, pero no es mía. Ese hombre no es mío, pero lo quiero para mí. Ese carro no es mío, pero lo quiero para mí. Me encanta, me encanta. Los ojos me dan codicia. Y lo otro es la arrogancia de la vida. Quiero puestos, quiero nombres, quiero medallas. Quiero que eso me lleve a un lugar. Y Juan nos dice, todas las cosas son temporales. Todas esas cosas son visibles. Nada de eso lo va a satisfacer.
Ramesh dio una charla en el Country Club que se llama Success at the Expense of Your Soul. Éxito a expensas de tu alma. Y está basada en Mateo, donde dice: ¿de qué le sirve a un hombre ganar la vida si pierde su alma? ¿De qué nos sirve atiborrarnos de comida? ¿De qué nos sirve atiborrarnos de mujeres o de hombres o a escondidas? ¿De qué nos sirve tener muchos carros o un muy buen carro? ¿De qué nos sirve ser medallistas olímpicos si vamos a perder nuestra vida o nuestra alma? Es la peor inversión. El retorno es inmediato, pero no es duradero. Entonces, ¿en qué estoy enfocado? Hice una traducción de una versión en inglés, pero lo hice en español e inglés, entonces suena así como si fuera la calle 8 de Miami. Dice: esta vida es como small potatoes comparada con los tiempos que vienen, el festín que nos va a dar Dios. Small potatoes. Quiero ese carro, small potatoes. Quiero esas gerencias, small potatoes. Quiero esos millones, small potatoes. Vas a perder tu vida. Y todos dicen: ajá. Y el lunes nos levantamos sabiendo eso, de verdad. Yo escucho un eco de la vida de Pablo que dice: gásteme, Señor, gaste mi vida para su reino. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si todos ustedes y yo nos levantamos hoy aquí y venimos con el propósito, a menos de que nos hayan obligado a venir, de adorar a Dios, este versículo es clave, porque nos dice cómo adorar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo agrado a Dios? Con fe. ¿Y qué es fe? La certeza de las cosas que no se ven. Entonces, si yo quiero agradar a Dios, tengo que enfocarme en lo que no se ve. Si ando metido en lo que se ve, no ando metido en la vida de Dios. Porque la fe, la salvación, la esperanza, la bondad y la paciencia no se ven, son invisibles. Y esa debe ser nuestra vida. Y creo que todo esto es como para que ustedes me ayuden. Todo se ancla, ¿verdad? Todo llega a un lugar. Y es este. Dios no nos engaña. Dios nunca nos va a engañar y nunca nos va a jugar una jugarreta, porque ese no es su carácter. Dios nos dice: busque su satisfacción en mí enteramente. Porque cuando uno vive la vida de manera basado en las cosas temporales y transitorias, de alguna otra manera lo que está diciendo es: Dios no es suficiente. Entonces necesito una ayudadita para estar yo tuanis. Pero más bien lo que puede ser es que nunca hemos probado y nunca nos hemos profundizado en Dios lo suficiente como para no perder tiempo en todo lo demás. Entonces, quiero sacar 3 conclusiones de esta parte y después vamos al cierre del capítulo 22. Muy concretas. Lo primero: si tenemos a Cristo, y algunos de ustedes no lo tienen, y hoy Dios les está hablando que se agarren de Él, que lo abracen, que abracen su sacrificio.
y su amor y su resurrección. Si tenemos a Cristo, estamos bien. Estamos muy bien. Todo lo podemos. Puedo hacerle frente a lo poquito y a lo mucho. Muchas cosas pueden ir mal, pero lo más valioso todavía lo tenemos. Y siempre lo vamos a tener, porque aquel que el Padre llama nunca más suelta. Estamos bien si estamos en Cristo. Lo segundo, la meta de nuestras vidas debería ser alrededor de lo invisible y alrededor de lo no transitorio. No importa si soy pintor, no importa si soy cantante, no importa si soy ingeniero. Hemos visto que lo temporal y lo que no es eterno no sirve y no dura. Entonces es una pérdida de tiempo gastar nuestras vidas en eso. Hay que hacerlo porque tenemos que comer y tenemos que hacer un montón de cosas. Pero el eje de nuestras vidas debería ser por algo que dure y por algo más pesado y más fuerte, que sea parte del reino de los cielos. Y lo tercero es que debemos de fijarnos más y pedirle mayor ayuda a Dios para empezar a ver lo invisible y vivir de lo invisible y sembrar en lo invisible. Que nuestra vida no sea de lo que estamos viendo. Y ahora en el capítulo 22 terminamos con algo chivísima que Pablo hace. ¿Se acuerdan que Pablo pidió la palabra para entrar al cuartel? Habla en arameo, entonces todo el mundo está impresionado porque creían que él era un gentil, un griego, nada que ver con ellos. Pero hablan en arameo y empiezan a poner atención. Y Pablo da su testimonio. Habla de su vida pasada, habla de cómo conoció a Dios y su vida cambió y de lo que Dios lo está enviando a hacer. Y con esto vamos a terminar. Vamos a ver la primera parte, 22:3. Del 2 al 5 dice: al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Pablo continuó: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a los hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco, y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara, para que fueran castigados. Entonces Pablo les está hablando a todos esos hombres que creían que él era un vendepatrias, y les está diciendo, no se los dice muy elegantemente: antes de que ustedes se volvieran muy celosos por la ley, yo estaba bajo la tutela del mejor maestro que ha habido aquí. No lo dice, pero lo quiere decir. Yo era fariseo. Yo perseguía a los cristianos. Y cuando yo leo esto, lo que yo siento es que Dios pone la vida de Pablo pasada como un espejo para que yo vea mi vida pasada y que ustedes vean a ustedes. Aquellos que ya caminan con Jesús, ¿cómo era su vida antes? ¿De dónde los ha sacado Dios? Porque a veces nos sentimos en el basurero porque no hacemos ese ejercicio. Pucha, sí, estamos enredados con muchas cosas. Va a ser muy enredado hasta que venga Jesús. Pero ¿cómo me ha desenredado Dios? Yo antes no tenía relación, por muchos años no tuve relación con mis papás, como que se desentendieron de mí, de lo pachuco y de lo malcriado que yo era. Había desperdiciado la oportunidad de estudiar muchas veces. Me iban a meter a la cárcel en muchos momentos diferentes. Estaba jugando con fuego. Las cosas que yo empecé a hacer se las enseñé a algunos amigos. Dios me rescató y esos amigos los metieron a la cárcel un año después. ¿Quién eras antes de Cristo? Y tal vez eso te ayude y te motive a vivir esa vida invisible. Y después él habla de su conversión, que es increíble, en versículo 6.
Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, ustedes saben esta historia porque también viene al principio, pero es muy importante leer esta parte porque trae cosas que no viene al principio de Hechos. Una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que sea dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley, a quien respetaban mucho los judíos que allí vivían. Se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Y Pablo cuenta su conversión radical, ¿verdad? Vino la luz sobre mi vida. Nosotros podríamos decir eso, ¿verdad? Vino la luz sobre mi vida. Tal vez no íbamos cabalgando camino a Damasco, pero vino la luz sobre mi vida y me volcó. Y entendí que lo bueno que estaba haciendo no era bueno, que más bien estaba equivocado, y que lo bueno era esto. Y entendí que Cristo, aquí dice que si yo ponía mi fe en Cristo, mis pecados iban a ser lavados y debía bautizarme, debía de pertenecer a la iglesia de Dios, que la iglesia de Dios no era algo que estaba arriba, que era algo que estaba aquí abajo, a lo cual yo podía pertenecer. Pero es muy importante una cosa aquí que dice Pablo, y que nos hagamos la pregunta a todos nosotros. Si usted conoció a Cristo, su vida cambió radicalmente como la de Pablo. Porque la Biblia dice que el que conozca a Cristo y le entrega su vida, nace de nuevo. Nadie puede nacer de nuevo igualito. La Biblia habla de frutos de arrepentimiento. Yo estoy arrepentido de haber sido tan pinta. Yo estoy tan arrepentido de haber ido contra la ley. Yo estoy arrepentido de haber no podido aprovechar las oportunidades que tuve en mi vida. Entonces mi vida se ve totalmente contraria. Tal vez algunos de nosotros no hemos dado esos frutos de arrepentimiento. Dice que Pablo perseguía a los cristianos y ahora ya no los persigue, más bien es uno. ¿Qué hacía usted que más bien tiene que hacer lo contrario? Y termina Pablo con la misión que Dios le dio, que es la misma que nos da a nosotros. Y vamos a ahorrarnos todo el texto y vamos a leer el 21, que es donde termina la charla de hoy. Pero el Señor me replicó: vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. Después de que Pablo nace de nuevo, se le da una misión. A todos nosotros se nos ha dado una misión, que es servir en la comunidad que pertenecemos y servirle al reino de Dios en cualquier lugar también. Y ojo lo interesante y lo chiva. Dice: yo te enviaré. No es por nuestras fuerzas y no es con nuestro feeling, es con el poder del Espíritu Santo. Dios le dice a Josué que va a ir a conquistar la tierra prometida. Sé fuerte y sé valiente. Y yo me imagino que Josué dijo: ok, pura vida. Pero después Dios le dijo las palabras secretas: porque yo estaré contigo. Podemos ser fuertes y podemos ser valientes, podemos ser enviados porque Él va a ir con nosotros y Él nos va a dar lo que necesitamos. Quiero leerles 1 Pedro 2:9 en una versión especial. Dice, pon atención porfa: ustedes son los instrumentos, todos ustedes y yo, de Dios para hacer su trabajo y hablar por Él.
para decirle a otros de la diferencia del día y a la noche que Él hizo por ustedes. Cómo pasaron de nada a algo y de ser rechazados a ser aceptados. Ustedes son los instrumentos para contarle a todo el mundo que pasaron de ser nada a algo, pasaron de ser rechazados a ser aceptados. Ustedes, todos. Entonces, parte de lo que nos debiéramos ir pensando hoy es cómo puedo ser un instrumento de Dios aquí en la viña, o cómo puedo ser un instrumento de Dios afuera, porque tuve una vida pasada que Dios cambió y ahora Él me envía a que otros puedan saborear esta vida nueva. Entonces yo creo, con esto termino, que este capítulo 22 y un poquito el 21 lo que nos enseña son dos cosas. Pablo podía servirle a Cristo de una manera tan efectiva porque siempre estaba consciente de que Dios lo estaba viendo, que todo lo que hacía lo hacía para Dios. Y el otro detalle es que la eternidad es lo más importante, muchísimo más que las cosas del tiempo presente. Termino con una pequeña historia. Una reina en Inglaterra por un tiempo que le decían nada más y nada menos que María la Sanguinaria. Y mandaron a matar a un obispo que era apellido Hopper, un hombre con una fe increíble. Y uno de los caballeros que se llevó al obispo Hopper para matarlos le estaba como metiendo un chuzo, así como diciendo como niega tu fe. Y entonces algo que le dijo él, según él, para provocarlo, le dijo: la vida es dulce y la muerte es amarga, obispo Hopper. La vida es dulce y la muerte es amarga. Y el obispo Hopper le contestó: la muerte eterna es más amarga y la vida venidera es más dulce. Pongámonos de pie.